Bueno, justamente para hablar de este tema, tenemos en la línea de Mega Noticias TVC al senador Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano. Bueno, este tema, Clemente, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti, Paco. Muchos saludos al auditorio. Saludos también a Berenice. Muchísimas gracias. A ver, fase 3 ya anunciada, ya la estamos viviendo, ya empiezan a hacerse los movimientos, la toma de medidas, pero el tema de los insumos y la protección para nuestro llamado Ejército Blanco, nada. A ver, naturalmente lo que estamos enfrentando es una situación novedosa para todas, para todos. No hay gobierno que se haya salvado, digámoslo así, o que haya estado a la altura de la demanda que requiere la emergencia, pero justamente por eso es que los gobiernos deben prepararse con muchísima anticipación para hacerle frente. A mí me llama mucho la atención que el gobierno mexicano se la pase diciendo que se preparó a tiempo cuando toda la evidencia nos hace suponer que no fue así, y creo que hay que empezar por reconocerlo. La parte más grave en este momento de la situación, de cara a la fase 3, a mí me parece que es la falta de certidumbre, de certeza que tienen sobre todo los médicos, las doctoras, las enfermeras, enfermeros, incluso el propio personal administrativo, para tener los insumos suficientes, el material suficiente para poder enfrentar la pandemia con éxito. Todos los días hemos estado viendo distintas denuncias en los medios de comunicación, legítimos reclamos del personal médico, donde se queja de la falta de instrumentos, de la falta de insumos para poder enfrentar esto con éxito. Y eso es algo que lamentamos muchísimo, pero que además, si me permites, pues ya tiene un efecto en los niveles de contagio. Las estadísticas no mienten y señalan prácticamente que el 10% de los contagiados confirmados en el país pues pertenecen justamente al sector médico por no tener condiciones, repito, para hacer su trabajo. Y eso es algo que no podemos permitir, por lo tanto, claro que se vale levantar la voz y exigirle al gobierno federal que tome cartas en el asunto. Senador, el día de mañana entra en vigor el acuerdo Todos contra el COVID-19. Esto es un acuerdo entre los hospitales privados y el gobierno. ¿Cree que esto ayude a desahogar la saturación que hay de hospitales? Porque hoy en día estamos viendo que también hay hospitales que ya están saturados. Sin lugar a dudas ayuda, Berenice. Todo el involucramiento del sector privado, como ha sucedido además en otros países, es fundamental para poder enfrentar la pandemia. A mí me parece que eso es un paso en positivo de la alianza que tiene que establecer, por supuesto, el gobierno federal con la iniciativa privada, con los hospitales privados. Aún así, me parece que la infraestructura que tenemos para poder enfrentar la pandemia, cuando menos de los datos disponibles, pues sigue deseando mucho que desear. Y uno de los grandes problemas que cuando menos yo he tenido, nosotros hemos observado, y quizá ustedes compartirán la percepción, es que todos los días se da información diferente sobre cuántos ventiladores tenemos, cuántos ventiladores necesitamos, cuántas camas tenemos, cuántas camas necesitamos, cuántas de terapia intensiva, porque lo que hemos visto en las últimas semanas es un ir y venir de cifras, de tal suerte que en este momento no queda claro si el Estado mexicano, para no hablar en particular de nadie, tiene condiciones suficientes para atender la potencial demanda de infraestructura, repito, cuando menos en términos de camas y de ventiladores. Ahora que mencionas estos datos y estas cifras, te pregunto, también se ha ventilado, Clemente, tanto en medios como en algunos funcionarios, incluso gobernadores, de que los datos y las cifras sobre el COVID no son del todo claras. ¿Cuál es tu sentir? Sí, a ver, hay una disputa, por supuesto, con las cifras, Paco, que ha venido particularmente de los estados. De manera muy notable, el gobernador de Baja California le dijo directamente al subsecretario de Salud, López-Gatell, usted está mintiendo porque no está evidenciando, no está registrando las cifras que tienen los estados. Y por otro lado, parte del problema que tenemos de información es el propio método del gobierno federal para registrar y para identificar a los enfermos. Ellos han hablado muchísimas veces de lo que ya todo mundo conoce como el modelo Centinela,
que es un modelo, digámoslo así, sumamente limitado en términos de efectividad, que contrasta también con otros modelos que se han podido implementar para identificar a gente que ha sido contagiada, como el caso de Jalisco, con un modelo que han denominado radar, que palabras más, palabras menos, lo que hace es implementar pruebas masivas, pruebas rápidas, para que en lugar de que los enfermos vayan a saturar a los hospitales, podamos identificar o se puede identificar con anticipación a los enfermos, tratar de aislarlos y darles la atención necesaria para que no terminen provocando un problema mucho mayor en contaminaciones masivas. Pero esos datos, Paco, contrastan, Paco, esos datos, la identificación, digamos así, de enfermos con los que tiene el gobierno federal. Naturalmente, Jalisco, hoy implementando un modelo de esta naturaleza, va a incrementar el número de cifras de contagios en comparación con el gobierno federal. Lo que han dicho las autoridades de Jalisco, me parece que vale la pena subrayarlo, pues es que no se puede combatir una pandemia de este tamaño si no sabemos exactamente dónde estamos parados. Así es, y te interrumpía yo, es que hablabas de pruebas y esas pruebas no existen. En el gobierno federal no existen, Paco. El gobierno federal ha sido sumamente reticente a las pruebas rápidas, a algunas experiencias, repito, como el caso de Jalisco, que se acaba de implementar, si mal no recuerdo, a partir del día de ayer o incluso el día de hoy, empiezan a funcionar pues para tratar de identificar justamente a quienes han sido contaminados por este virus. Sí, replico ahí y lo que decía el subsecretario López-Gatell cuando hablaba de este tema, terminó diciendo, y ayer o antier lo comentábamos aquí, terminó diciendo, el hacer las pruebas no sirve de nada. Sí, esa ha sido la posición, a mi juicio, inexplicable del subsecretario Gatell, decir que estas pruebas no sirven de nada cuando lo que estamos viendo en la experiencia internacional es que justamente en muchos de estos países donde han podido enfrentar con éxito la pandemia, pues la recomendación incluso de la Organización Mundial de la Salud es hacer pruebas y más pruebas. Incluso nuestro vecino del norte, aún en el momento más complicado de la crisis, en la punta más alta de la curva, pues ha autorizado la realización y la implementación de pruebas masivas en una gran parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues el gobierno federal sigue aferrado a su estrategia, una estrategia que a mi juicio desde el principio evidenció una falta de pertinencia y de compromiso con la realidad. Les llegó en algún momento el cúmulo de casos y se les salió de las manos la manera de enfrentar la pandemia y hoy siguen desacreditando pues cualquier esfuerzo loable que se hace desde otros estados, como es el caso de Jalisco o algunos otros. Clemente, déjame retomar estas últimas palabras que dices. Ha hecho falta pertinencia y claridad con la realidad. Estamos entrando a la fase 3 y ya tenemos fecha para regresar y empezar a reanudar las labores. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, a mí me gustaría poder quedarme callado en esta situación, Berenice, y decir ojalá que el día 30 de mayo, el día 1 de junio podamos volver a la normalidad, pero honestamente observando lo que sucede en otros países, a mí me parece que es sumamente prematuro y difícil afirmar algo así. En Francia, que nos llevan 2 meses y medio de ventaja, dijeron que el día para valorar si se regresa o no a la normalidad es el día 15 de mayo. ¿Cómo es posible que se haya determinado ya por parte del gobierno federal que hay varios municipios donde, por cierto, ni siquiera se han hecho pruebas que pueden regresar a la normalidad más o menos a partir de esa fecha? Peor aún, hay una contradicción enorme entre el anuncio del gobierno federal donde les dice a todos los servidores públicos federales la fecha de reingreso al trabajo es el día 1 de agosto y resulta que vamos a volver a la normalidad el último día del mes de mayo. Es decir, hay 3 meses de desfase en las señales que está mandando el propio gobierno federal. Repito, me encantaría estar equivocado, no hay nada más benéfico para el país que regresar a la normalidad, pero yo creo que la pandemia, que esta emergencia nacional requiere de mucho más paciencia y justamente de no anticiparse a una situación. Es tan irresponsable como el no pasa nada, sigan ustedes en las calles,
dense besos y abrazos, pues esto me parece tan irresponsable como pensar y empezar a decirle a la gente que en un mes aproximadamente podemos volver a la normalidad. Ojalá, repito, me equivoque y ojalá que este asunto se controle lo antes posible. Lamentablemente, mucha gente, Clemente, sigue en las calles, ese es el gran problema. Aprovechando que estás dando tu opinión, Clemente, yo te quisiera preguntar, ¿escuchaste esta mañana el decreto con 11 medidas que presentó el presidente López Obrador para combatir el COVID y para combatir y prevenir la crisis económica? ¿Cuál es tu apunte sobre este tema? Pues creo que no hay muchas novedades en el anuncio del presidente. Creo que la receta que él ha decidido abrazar es la receta de la austeridad, cuando parte de las recomendaciones internacionales y todas las medidas contracíclicas apuntan en el sentido opuesto. De lo que se trata es de gastar, de inyectarle dinero a la economía y no en restringir el gasto. Y me parece que lo que hace el presidente de seguir contrayendo el gobierno, de incluso quitarles derechos consagrados a los servidores públicos, no ayuda en absoluto a combatir esta situación. No comparto, lo debo decir con mucha responsabilidad, la decisión de quitarle el aguinaldo a lo que él dice son altos funcionarios del gobierno, cuando muchos de esos altos funcionarios del gobierno pues ganan entre 20,000 y 30,000 pesos y el aguinaldo representa pues evidentemente un ingreso muy importante, no para ellos, sino para sus familias y para sostener la economía. Yo creo que es un grave error no ceder ante lo que todo mundo presenta como una evidencia, que es que los macroproyectos, que son más bien caprichos del presidente de la República, puedan seguir adelante. No comparto, por supuesto, esa percepción, menos en un contexto internacional, por ejemplo, con los temas del decremento de los precios del petróleo, cuando el presidente de la República insiste que la estrategia central de su gobierno sigue siendo construir dos bocas, invertir en las refinerías y seguirle invirtiendo dinero a Pemex, cuando sabemos que en el mediano y en el largo plazo, pues eso no va a ser rentable. ¿Qué veo positivo? Qué bueno que se siga reforzando el tema de los programas sociales, serán vitales para enfrentar esta crisis, pero es insuficiente si no hay apoyos determinantes a las medianas y a las microempresas de este país, que siguen generando trabajo para muchísimas familias, más del 75%. Déjame hacerte una última pregunta, Clemente. ¿Hay facultades, hay vía libre mediante un decreto para que el presidente pueda hacer más de estos 11 puntos? Me llaman la atención este que mencionaste del salario de los altos funcionarios públicos y también de la suspensión de subsecretarías. ¿Está facultado? ¿Pasa libre o tiene que pasar por el Congreso? No, a ver, cualquier modificación a la estructura debería pasar por el Congreso. Podría quizá hacerlo, hay un debate jurídico de manera temporal, pero más allá del litigio jurídico, pues lo que tendríamos que discutir ahorita es la eficacia de la medida. ¿De qué te sirve suspender una u otra subsecretaría si, como él mismo lo dice, sigues teniendo al mismo personal con el mismo ingreso? De verdad me parece que hay una falta de información de cuál es el alcance de esas subsecretarías. Para empezar, valdría la pena conocer cuáles son estas subsecretarías, cuánto presupuesto tienen y a qué se dedican. Si después de esto el análisis es que sí nos ahorramos una buena cantidad de dinero, pues la pregunta siguiente es, ¿y entonces qué estaban haciendo esas subsecretarías cuando se suponía que el gobierno federal ya había hecho una reingeniería y se había quedado con lo prioritario? Clemente, cambiando un poco de tema, ayer teníamos una entrevista con un abogado que nos decía que no existe ninguna orientación normativa que verdaderamente proteja a los trabajadores de la salud, sobre todo cuando se están enfrentando a riesgos biológicos como el que vemos el día de hoy. ¿En algún momento están pensando en legislar al respecto? Es una extraordinaria pregunta, Berenice. Y sí, efectivamente hay un vacío de cuáles son esas condiciones que debieran tener el personal médico para enfrentar este asunto. Sí, hay una laguna legal terrible que tenemos que cumplir. Nosotros hemos estado ya explorando qué posibilidades legislativas tenemos al respecto, pero bueno, también ustedes saben cuál es la situación actual tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. Ha habido una cerrazón terrible
de parte de la mayoría gobernante, en este caso de Morena y de sus aliados, para tocar temas relacionados con la emergencia sanitaria y con la emergencia económica, entre otro, pues todo lo que tiene que ver con las condiciones del personal médico. Incluso en la última sesión del Senado hubo una negativa expresa para poder discutir un tema relacionado con las sanciones a quienes agredan al personal médico, iniciativa que ya estaba lista para ser discutida y simple y sencillamente pues la mayoría se negó a discutir este tema y en su lugar pues el Senado de la República terminó discutiendo y votando nada más la ley de amnistía como lo había instruido el presidente de la República, vulnerando también pues la separación de poderes y la independencia del poder legislativo. Oye, saliéndome ya de estos temas, Clemente, y por último preguntarte, ¿había necesidad esta mañana en la conferencia del presidente de hablar del tema de los periodistas? No, Paco, a ver, esas son las cosas que uno no entiende en medio de la pandemia. No es la primera vez que el presidente trata de introducir un tema polémico, yo diría, para desviar la atención de lo que en este momento es urgente e importante. Y no estoy diciendo que el respeto que debemos tener para con los medios de comunicación y el profesionalismo de los periodistas no lo sea, pero me parece que es más un elemento distractor del presidente. Por supuesto que no comparto su afirmación, creo que en este país se ha construido prensa y periodismo responsable, con ética, que le ha hecho muy bien a la vida pública su denuncia y su investigación. Así es que lamento mucho que el presidente esté no solamente emitiendo estos juicios, sino tratando de abrir un nuevo debate para distraernos sobre lo que, repito, es en este momento urgente, que es enfrentar la pandemia. Así es, y no nos vamos a distraer justamente en ello. Clemente Castañeda, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TV. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, Berenice, y muchos saludos al auditorio. Sigamos manteniendo la calma, quedémonos en casa quienes podemos hacerlo y sigamos echando ganas. Así es, quedémonos en casa y quedémonos en Mega Noticias TV. Hacemos una pausa, ya volvemos.